Luego de que se dieran las independencias en los países hispanoamericanos, vemos cómo estos se enfrentaron a diversas problemáticas como establecer una forma de gobierno o involucrarse a la economía actual. Y con respecto a establecer una forma de gobierno y todo lo de la política, tenemos el fenómeno del autoritarismo que surge a la segunda mitad del siglo XIX y que ha influido en la política de todos estos años siguientes, tanto el siglo XX como incluso el siglo actual, el siglo XXI. Para poder hablar sobre el autoritarismo vamos a tener en cuenta algunos conceptos previos y luego vamos a ejemplificarlos con una dictadura. Primero que todo, el autoritarismo no tiene un concepto definido, es decir, no hay una definición establecida de qué es autoritarismo, ya que este ha tenido diversos cambios y tiene unas variaciones dependiendo de quién sea el que lo interprete. Segundo concepto, el autoritarismo, como tenemos que definirlo de alguna manera en este video, lo vamos a hacer como el autoritarismo es una forma de gobierno la cual no tiene en cuenta los derechos y libertades del ser humano, ya que el poder se monopoliza en unas pocas personas. Tercer aspecto, el autoritarismo no es ni una dictadura ni una democracia, se puede manifestar tanto en una como en la otra, dando dictaduras autoritarias y democracias autoritarias, pues es una forma de gobernar neutral con respecto a estos tipos de forma de gobierno también. Cuarto aspecto es que no debemos confundir el autoritarismo con el totalitarismo, ya que aunque el autoritarismo se puede manifestar en dictadura y el totalitarismo también puede ser una dictadura, la diferencia está en las libertades que se le dan. En el totalitarismo el pueblo prácticamente no tiene ningún tipo de libertad y en el autoritarismo la libertad es decidida dependiendo de la autoridad que esté al mando y que la situación y de cómo lo decida la autoridad de esa manera. Bueno, hay dos conceptos que se relacionan con el proceso del autoritarismo en América Latina del siglo XIX. El caudillismo, que es su antecesor, con algunas similitudes con el autoritarismo, y la oligarquía, que es una de sus impulsoras gracias al positivismo. El caudillismo, por un lado, fue forma de gobernar o una élite que se dio en la primera mitad del siglo XIX, en la que los jefes militares denominados caudillos eran los que gobernaban, ya sea por medio de dictaduras, presidencias o lo que sea, pero que estos eran gracias a lo ocurrido pues en las batallas y en los procesos de independencia. Por otro lado, luego de la segunda mitad llega una corriente de pensamiento que es el positivismo y que centra y que ocasiona la oligarquía, que es la forma de gobernar en la cual el poder se concentra en unos pocos, que es una élite determinada o unas personas capacitadas o supuestamente capacitadas para esto, lo cual da problemas de discriminación y libertad. Para poder ejemplificar esto que hemos hablado sobre la oligarquía, el caudillismo y los otros cuatro conceptos anteriores, vamos a irnos al ejemplo de un autoritarismo del siglo XIX, que es el autoritarismo de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz en principio gobernó entre 1876 a 1880 en su primera mandato, y luego de 4 años, entre 1884 hasta 31 años después, gobernaría México durante un periodo que se denominó Porfiriato y que tiene diversos aspectos, tanto positivos como negativos, y que los vamos a hablar desde el punto de vista económico, o sea, lo que ocurrió con su economía en el Porfiriato, y desde el punto de vista pues político, cómo se dio la política durante el Porfiriato. El aspecto económico. Bueno, económicamente hablando hubo un proceso de evolución con respecto a las presidencias o a los mandatos anteriores,
ya que la economía de México no es que estuviera muy buena en el momento en el que Porfirio Díaz asciende al poder. Las medidas que se dan económicamente son medidas capitalistas, basadas en el sistema capitalista, y que por lo tanto en ese entonces el capitalismo, al no estar regulado, incrementaban la discriminación y la distinción de clases sociales, aumentando a las élites, a la oligarquía, y pues empobreciendo mucho más a lo que viene siendo el pueblo y la mayoría de personas que eran analfabetas, rurales y todo esto, y trabajaban demasiado para las empresas que lo que hacían era llenarse de dinero. Además de esto se le suma que él hizo que México tuviera intervención extranjera, y las empresas de los países imperialistas y capitalistas como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que estaban en su auge, pues explotaran recursos mexicanos, y como al no existir impuestos para estas empresas, pues muchas de las ganancias no se producían para el país, sino que se iban al extranjero. Ahora, en el aspecto político, tenemos que hablar de que él manejaba a las élites. De hecho, se dio un proceso de reconciliación con lo que es la iglesia para tenerla de su lado. Por otro lado, tenemos el aspecto de la oposición, cómo se manejó a la oposición. Pues las rebeliones que ocurrieron, como la rebelión de los indígenas yaquis o la rebelión de Tomochi, fueron neutralizadas gracias a un equipo o un cuerpo de policía denominado el Cuerpo de Rurales, el cual pues reaccionó con violencia, y que lo que intentó hacer fue pues asesinar, por lo menos en el caso de los indígenas yaquis, gran parte de su población fue exterminada por el Cuerpo de Rurales. Entonces vemos también que, aunque políticamente hablando Porfirio Díaz promulgaba ideales de progreso, pues cuando había una oposición, de paz y de progreso, cuando había una oposición, no dudaba en usar la violencia para neutralizarla. Además de esto tenemos la prensa. La prensa fue utilizada para no incitar a las rebeliones y para no tocar temas como libertad o democracia, ya que esto ocasionaría pues problemas de oposición. En conclusión, el régimen de Porfirio Díaz, aunque tuvo sus aspectos buenos, como por ejemplo el progreso económico que hubo, o la estabilidad pues de paz y políticamente hablando, también tuvo sus contras con respecto a cómo manejó la economía, como por ejemplo el empobrecimiento de la clase media, o la política, pues el uso de violencia contra oposición, y el uso de la prensa, negando la libertad de expresión con respecto a estos temas. Entonces aquí tenemos al autoritarismo manifestándose en el mandato de Porfirio Díaz, y que aunque este fue el más importante, pues fue un periodo de 31 años, hubieron otros mandatos dentro de la América Latina durante el siglo XIX, pues oligárquicos y autoritaristas, y que en el siglo XX también aumentarían otros mandatos, como por ejemplo en Colombia, aunque corta, la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, y en Cuba la Revolución Cubana, que ha durado hasta la actualidad, o por ejemplo en Chile la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, solo he hablado de dictaduras, y es que a medida de que ha evolucionado el concepto de autoritarismo o la manera de usarlo, tenemos que incluir este concepto con las democracias, con falsas democracias autoritaristas, las cuales, aunque parece externamente una democracia, el gobierno en realidad está manejado de manera autoritaria. Sin embargo, este es un tema que se puede profundizar de otra manera, y al no ser el objeto de nuestro estudio, pues concluiremos resumiendo lo dicho, que es el autoritarismo es
una forma de gobierno que nos ha acompañado a América Latina luego de independizarnos y que se ha mezclado tanto con las dictaduras y las democracias, siendo sus características el concentramiento de poder en unos pocos y la violación de la libertad por el exceso de poder en una figura autoritaria.